Ok, bueno, como le estaba diciendo, bueno, ya le estaba diciendo que cerca del 70% de las causas en los niños van a ser de origen genético. Sin embargo, les puse este cuadrito que nos habla no como tal la principal o bueno, mejor dicho, la única, pero hablando de rangos de edad, de los 0 a los 4 años, pues van a ser alteraciones. Estas alteraciones en el desarrollo cerebral de cinco años a los 14 años van a ser principalmente causas infecciosas y de 15 a 24, aunque ya no estamos hablando de la infancia, pero va a ser de origen traumático. Aquí en esta tablita les puse cómo, digamos que las epilepsias que pueden estar presentes dependiendo, hablando de la etapa de la vida de la infancia y cómo esta se divide, ya sea la etapa neonatal, lactantes y preescolares, escolares y adolescentes, pues qué es lo que, bueno, cuál de ellas pueden estar presente. De igual forma, si nos podemos dar cuenta, en lactantes y preescolares destaca el espasmo infantil o síndrome de West y el síndrome de Lennox-Gastaut, que son de los dos de los que les voy a hablar más específicamente. Pero pues sin embargo pueden ver que es un pues amplio espectro, ¿no? Dependiendo de pues en qué etapa pediátrica esté el paciente. Y bueno, ahora, como les dije, les voy a hablar sobre el espasmo infantil o síndrome de West. Este tiene una prevalencia de 0,25 por cada 1,000 niños y una incidencia de 3 a 5 por cada 10,000. Esta se va a caracterizar por contracciones simétricas o asimétricas bilaterales. Van a ser de aparición súbita, en flexión, extensión o pues en ambas condiciones y van a tener una duración de 2 a 10 segundos. Se habla que la edad de inicio es de 1 a 3 meses de vida con un promedio de pues a los 6 meses de vida. Esto de acuerdo pues al libro y bueno, de acuerdo a esta imagen que les puse, pues dice que inician en el primer año de vida, entre los 3 y 8 meses. Sin embargo, pues hay que, si se pueden dar cuenta, pues no pasa, ¿no? O sea, estamos hablando de meses de vida, a diferencia del otro síndrome que les voy a hablar. Este afecta más a los varones, se habla que en un 70%, y tiene un deterioro psicomotor que va a ocurrir en el inicio de las crisis. Bueno, también tiene una triada característica. Vamos a hablar de espasmos infantiles, también en el retraso del desarrollo psicomotor, pues debido a pues el mismo deterioro, y las ipsarritmias. Estas ipsarritmias pues van a ser evidenciadas, o mejor dicho, los vamos a poder ver por medio van a ser la representación de esta actividad que está ocurriendo pues en el cerebro del paciente por medio de un encefalograma, perdón. Y más o menos sería pues estas que estamos viendo. Ahorita les voy a hablar un poco más de pues este método diagnóstico, pero pues bueno, estas serían la representación de las ipsiarritmias. Es un trazado completamente desorganizado. Se habla que hay ondas lentas y ondas agudas. Digamos que esas van a ser sus características, representando pues alto pues este rápido voltaje que pues acompaña en este síndrome de West. También estas contracciones van a ocurrir en salvas, se van a desencadenar durante los periodos de somnolencia o al despertar. También en el 60% de los casos se va a identificar pues, causa y bueno, la más frecuente va a ser la esclerosis tuberosa. Y esta a su vez, bueno, si está presente o si esta es la causa, pues va a ser de mal pronóstico. Hablando del tratamiento, pues en este síndrome de West se puede dar la hormona adrenocorticotropa. También mencionaban que se puede dar corticoides orales y vigabatrina. Bueno, eh, la siguiente. Bueno, aquí les puse un video. Igual nos está hablando pues de este síndrome de West. Como les digo, va a incluir espasmos. El libro mencionaba que eran, digamos que espasmos en tipo de racimo. Estos iban a ser ya, digamos que de 50 a 150 veces cada uno. Y pues estos también iban a ser, digamos que van a tener la característica de que son en forma de ráfaga, van a estar repetidas, son breves y pues van a ser súbitas. Van a contener contracciones tónicas del tronco y también de los miembros. Y pues como les había dicho y como se ve en la imagen, pues generalmente van a ser bilaterales. Más bien prácticamente el bebé todo el tiempo está convulsionando.
¿Cuál es la sobrevida, doctor? ¿Perdón? ¿Cuál es la expectativa de vida? Bueno, en ellos, pues había leído que pues es buena, la verdad. A diferencia de los de Lennox Gastaut, que ellos tienen cinco por No, ciento de... o sea, hasta lo va a Ah, volver a buscar. ¿Alguien sabe? Lo va a buscar, ¿de acuerdo? ok. Ujú. Y bueno, eh, otros datos que también pueden acompañar pues a estas, pues estas crisis, pues estas contracciones, estas convulsiones, pues son el llanto, el grito. eh, Se hablaba que puede estar presente en alrededor de un 60% alguna desviación ocular o el nistagmo. Ay, ya. Bueno, ahora pasando con el síndrome de Lennox-Gastaut, pues tiene una prevalencia del 2 al 3%. Bueno, va a corresponder del 2 al 3% de las epilepsias en la infancia. Su incidencia es aproximadamente del 2,8 por cada 10,000 niños nacidos vivos y tiene una edad de inicio entre el primer año de vida y los 7 años, con un pico entre los 3 y los 5 años de edad. Igual va a predominar 60% en los varones, pero pues como pueden ver a diferencia pues del otro que pues no sobrepasaba el año de vida, pues ya, ¿no? Ya es entre el primer y los 7 años de vida. Se va a caracterizar porque aquí va a haber una combinación de diferentes tipos de crisis. Pueden ser ausencias atípicas, crisis mioclónicas o crisis tónicas. Sin embargo, se mencionaba que las crisis tónicas están en el 80 al 100% de los casos y estas se van a presentar especialmente durante el sueño y las etapas de inactividad. Bueno, 60% también van a representar un retraso psicomotor previo al inicio de las crisis. Y tienen un pronóstico malo para la función neurológica. Alrededor del 85-90% se va a observar un déficit motor y también un déficit intelectual, pues ya pues marcado, ¿no? Ya va a ser grave. Y la muerte puede estar en el 5% de los casos. Bueno, aquí igual les puse este video. Ay, espera si se puede ver. Está muy chiquito. Bueno. Y bueno, hablando digamos que del tratamiento, se mencionaba bueno, encontré que se podría usar el ácido valproico, es considerado de primera elección. Sin embargo, había otro tipo de medicamentos que pueden ser usados, como el caso de la motrigina, la rufinamida, el topiramato y también el uso de ciertas benzodiazepinas. Bueno, estos últimos que les dije pueden ser útiles o eficaces como fármacos, pero en una terapia añadida. En caso de que este síndrome presente crisis generalizadas tónico-clónicas, se podría usar me parece que era la rufina. Pero, como les dije, el ácido valproico es considerado de primera elección. Sin embargo, hay que tener cuidado porque el libro mencionaba que tiene me parecía que en niños pequeños podría generar, bueno, entre sus efectos adversos, una grave hepatotoxicidad. Entonces, pues hay que tener cuidado. Eh, bueno, eso fue pues, con respecto a los niños. Y ahora, hablando del otro grupo que pues es muy interesante conocer, pues va a ser pues las embarazadas. La epilepsia en el embarazo, pues nos habla que del 0,5% de todas las mujeres embarazadas sufren crisis epilépticas.
Dentro de estas, pues las crisis epilépticas generalizales tónico-clónicas pueden estar presentes y estas, de no ser controladas, pueden ser más dañinas al feto que los fármacos antiepilépticos. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Como les puse aquí, ¿no? El ácido valproico, que como ahorita vamos a ver más adelante en el tratamiento, puede ser usado en diferente tipo de, pues, de crisis. Bueno, aquí puede ser, bueno, tiene la característica de que dentro del primer trimestre se va a asociar con riesgo de malformaciones. Esto si se alcanzan dosis mayores a los 700 miligramos sobre día. Entonces esto nos pone como que en una controversia, ¿no? Estamos viendo que pues genera pues estas malformaciones, entonces ¿qué es mejor? Pues no darle el fármaco o que ella siga con pues con las convulsiones, ¿no? Bueno, con sus crisis. Entonces aquí está, se dice que pues no se le debe de limitar o no se le debe de quitar bueno, si ella está bajo un tratamiento de antiepilépticos, no se le deben de, pues, de restringir, porque como pueden ver, estas son más dañinas al feto. Esta se habla que existe el temor de que pueda dañar al feto porque, digamos que pueden causar estas crisis pueden hacer que la madre sufra alguna caída, algún traumatismo abdominal, no sé, riesgo de lesión uterina, hematomas o un desprendimiento previo de la placenta. Entonces van a ser condiciones que generan pues, un ambiente desfavorable para el desarrollo pues, del feto. Por lo tanto, el embarazo siempre debe de ser eh, pues este debe de ser bien planificado. Se habla que si la paciente está libre de crisis en sus últimos 2 años, ella puede intentar retirar pues su medicamento y esperar 6 meses para pues, si va a querer concebir, ¿no? De igual manera, hablando de pues estas recomendaciones, eh, específicamente del ácido fólico, se recomienda que las mujeres que si quieren pues, concebir y que tengan estas antecedentes de crisis epilépticas, pues una suplementación de ácido fólico a una dosis de al menos 0.4 miligramos al día, esto de ácido fólico. Otra bibliografía marcaba que era de 0.5 miligramos al día, pero por lo menos 0.4 miligramos al día, hasta 4 miligramos diariamente. ¿Esto por qué? Porque se ha visto que la toma de ácido fólico, obviamente antes y durante el embarazo, pues va a mejorar el desarrollo intelectual pues, del producto. Las malformaciones fetales que pueden generar, pues tanto, no sé, los antiepilépticos como estas crisis, pues van a ser, digamos que frecuentes, pero este ácido fólico, digamos que va a contribuir o va a pues sí, hablando de que va a ocurrir el cierre del tubo neural y si recordamos, este va a ocurrir en etapas tempranas, por allá de, no sé, del día 26 de la concepción, pues entonces aquí actuaría, ¿no? A mejorar este proceso. Entonces, pues es importante que las mujeres, como les digo, que padecen, tienen antecedentes de epilepsia, están en edad fértil y sobre todo no tienen algún método anticonceptivo, digamos que sí, un método de planificación familiar, puedes recomendarles la toma de ácido fólico. Y ¿Cuál es el medicamento de elección, doctor? O el que bueno, más actualmente se utiliza. eh, bueno, aquí lo puse. Eh, La motrigina, sí, ok. la motrigina es este de aquí. Bueno, ya para decirles, el tratamiento de elección va a ser la lamotrigina y está contraindicado el valproato y el fenobarbital y primidona. Esto principalmente por los riesgos de malformaciones congénitas y la depresión neurológica del lactante. Y bueno, aquí nada más regresando, como la epilepsia no va a ser por sí sola una indicación para pues, proceder a cesárea o la inducción del trabajo de parto. Eh, ¿qué se va a hacer con estas mujeres? Si no son, digamos que crisis de urgencia o pues que ya estén afectando como tal tanto a la madre, bueno, poniendo en peligro a la madre y al producto, pues se va a seguir el protocolo normal, ¿no? Como pues siguiendo, pues sí, ¿no? Lo normal pues, de una mujer que no tiene estas crisis epilépticas, ¿no? Entonces, no porque presente el estado de epilepsia, pues es de, ay, vamos a hacerle cesárea.
Y pues, y bueno, esto ya se los dije, elección lamotrigina. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar al diagnóstico. Bueno, para el diagnóstico, aquí nos vamos a ayudar de anamnesis y exploración física. En la anamnesis vamos a destacar, o lo que nosotros vamos a tratar de investigar más, pues van a ser los antecedentes personales. Vamos a destacar el nacimiento, el neurodesarrollo, el rendimiento escolar. También, por ejemplo, haciendo preguntas y bueno, haciendo hincapié en su, todo, bueno, todo este es su neurodesarrollo. Si él en su infancia sufrió algún traumatismo, por ejemplo, si tuvo una crisis febriles que pues hayan desencadenado algún tipo de convulsiones, todos estos datos que nos estén orientando a pues, que anteriormente pues tuvo alguno de estos episodios. También antecedentes familiares de epilepsia y la semiología de las crisis referidas, que pues esto va a englobar pues lo que ya hemos mencionado, todos estos tipos de crisis que puede presentar el paciente. Y bueno, también se mencionaba que se pueden ocupar pruebas de laboratorio. Esto, bueno, principalmente lo destacaba en niños, porque dentro de los factores desencadenantes para generar este tipo de epilepsias, bueno, para generar la epilepsia en los niños, pues se encontraban el desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, pues podemos evidenciar pues, este desequilibrio por medio de estas pruebas. Aquí les puse dos tablas, dos cuadros, que uno nos habla de los análisis bioquímicos útiles tanto para el diagnóstico de niños como para adultos, partiendo de lo básico, una biometría hemática, los iones séricos, sodio, potasio, calcio y magnesio, la glucemia, la función renal, el perfil tiroideo y el perfil hepático. Y bueno, ustedes preguntan, a lo mejor no sé por qué estos dos, pero en el libro se mencionaba que la insuficiencia hepática puede producir crisis convulsivas alrededor del 2 al 33% de los pacientes. Esto porque se podía asociar con encefalopatía pues, de tipo agudo. O también cuando ciertas bueno, sustancias como el amonio alcanzaba concentraciones séricas superiores, esto estamos hablando mayores a 124, ay, me parece que eran milimoles litro, algo así, pero pues por eso es importante pues este perfil hepático o estudiar más allá, pues no solamente quedarnos con esto, ¿no? De los iones y la glucemia, sino igual. También las alteraciones tiroideas, bueno, el perfil tiroideo, porque ciertas alteraciones tiroideas pues, se pueden asociar, aunque de menor manera, pero se pueden asociar a crisis convulsiva, perdón. Esto se hablaba que menos de 1%. Y bueno, también les puse esta tabla que nos habla sobre las alteraciones iónicas asociadas a crisis convulsivas. Por ejemplo, la creatina mayor a, bueno, todas ellas en miligramos sobre decilitro. La creatina mayor a 10, el nitrógeno ureico en sangre mayor a 100, el sodio sérico, pues, si está menor a 115, igual el calcio menor a 5, el magnesio menor a 0.8 y la glucosa sérica, aquí estamos hablando de los extremos, ¿no? Si está muy disminuida, menor a 35 miligramos sobre decilitros, o por el otro lado, mayor a los 450 miligramos sobre decilitro. Bueno, pero ya hablando como un método diagnóstico que pues, nos va a hablar eh, pues de qué o que se puede usar para poder definir pues toda esta variedad de síndromes epilépticos que nos va a ayudar tanto a clasificarla y diagnosticarla o poder, digamos que valorarla, va a ser el electroencefalograma. Este es el método pues, diagnóstico más utilizado para cuando estamos hablando de epilepsia. Se habla que o bueno, desde su aplicación allá por 1929, lo hizo un psiquiatra alemán que se llama Hans Berger. Entonces, de ahí, pues va a ser o se constituye que es la herramienta indispensable, como les digo, para el diagnóstico y la clasificación de estas epilepsias. Bueno, este electroencefalograma, pues se va a obtener, bueno, ¿cómo se va a obtener?
pues digamos que igual, como nosotros colocamos en un electrocardiograma, vamos a colocar electrodos en la superficie, pero pues obviamente del cuero cabelludo del paciente. Esta colocación se realiza siguiendo un sistema, bueno, este sistema es internacional, se conoce como sistema 10-20, que es como el que pueden ver en esta imagen. Bueno, una vez colocado, este va a registrar, bueno, se va a proceder ya como tal a realizar este método. Entonces, este va a obtener un registro, pues, de la actividad eléctrica cerebral de ambos hemisferios. ¿Esto por qué? Porque, pues, va a comparar tanto la frecuencia como las amplitudes, pues, sí, de estas, digamos que, ondas o digamos que esta actividad, ¿no? Lo va a comparar tanto frecuencia como la amplitud en este registro eléctrico. Más o menos es como se podría ver aquí, nos estaría hablando de la actividad. Se habla que en el ser humano adulto en estado de vigilia se van a encontrar tres frecuencias básicas, que es la alfa, la beta y la gamma, representadas, digamos que gráficamente ya en este electroencefalograma, pues se pueden ver cómo está en esta imagen. La alfa, la beta, la teta, la delta. Y digamos que esto sería de manera normal, ¿no? Pero ya en una crisis de epilepsia se pueden detectar ciertas anormalidades en este electroencefalograma. Estas se pueden representar, bueno, van a estar representadas por espigas, y así es como se verían, ondas agudas, poliespigas, son estas de aquí, o espiga onda lenta. Y bueno, también se menciona que digamos que, sí, este método tiene ciertas características o requisitos, mejor dicho, para que puedan ser útiles en el diagnóstico. Dentro de esto es que se deben de registrar un mínimo de 16 canales. La verdad, sí, no lo entendí muy bien. Supongo que habla de, pues, estos electrodos, pero a su vez, pues, debe de contener, pues, mencionaba que deben ser 21 electrodos, deben estar bien colocados, obviamente, deben ser bipolares. La duración del registro, o digamos que vamos a dejarlo que esté leyendo o pues ir registrando toda esta actividad eléctrica, mínimo de 30 minutos. Y la velocidad del registro debe de ser de 15 a 30 milímetros por segundo. Y bueno, aquí les puse esta imagen, esta igual es del libro, que nos está hablando sobre un registro en espiga. Como les había mencionado, son las espigas, las de acá. Entonces, esto nos está hablando de un registro en espiga de onda lenta de tipo generalizado. De acuerdo al libro, nos estaría hablando o es característico de los pacientes con crisis de ausencias. Es como pueden ver, ¿no? Va aquí de manera normal, pues de repente empieza toda esta alteración, ¿no? En esta sobreexcitación y pues ya se ve registrado. Y pues bueno, ese sería pues, como tal el método diagnóstico pues más empleado, como ya les dije, y eficaz para el estudio y la valoración pues, de estas crisis, bueno, en epilepsia. Entonces, no sé si tienen alguna duda o pasamos con el tratamiento. No, compañero. Bueno, entonces finalmente les voy a hablar del tratamiento. Bueno, no finalmente, todavía falta, pero pasando con el tratamiento, aquí vamos a partir del tratamiento farmacológico, ¿no? Pero pues nos vamos a preguntar cuál va a ser el tratamiento adecuado para el paciente. Esto pues debe ser individualizado. Obviamente también el médico debe conocer de todas esas tipos de crisis que ya nos habló nuestra compañera, pues debe conocerlas todas porque cada una va a responder a cierto tipo de fármaco. Entonces, pues aquí partimos de la elección del fármaco antiepiléptico. Nos tenemos que basar en el mecanismo de acción, la farmacocinética, las reacciones adversas y las concentraciones plasmáticas. Bueno, entre otras cosas, pero pues son algunas que nos estarían hablando de
orientando sobre la elección del fármaco. En el mecanismo de acción, bueno, les pasamos esta tabla, nos habla de los diferentes mecanismos de acción que podemos encontrar. Como pueden ver, son pues, varios, hay una gran variedad. No se los voy a leer todos, pero pues podemos encontrar los bloqueantes de los canales de sodio, los canales de calcio o los GABAérgicos. Y cada uno pues va a tener, pues a qué, por ejemplo, si los bloqueantes de sodio, si actúan en el estado inactivo rápido o en el inactivo lento. Y pues aquí les puse, como venía abreviado, pues les puse de qué nos estaba hablando, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos encontrar en los de inactivo rápido, pues la fenitoína, la carbamazepina, la lamotrigina y pues todos los demás. Como les digo, pues no se las voy a leer, pero pues para que podamos observar que hablando de mecanismos de acción, pues pues sí hay variedad. Eh, con la farmacocinética, pues aquí estamos hablando que, como les digo, el antiepiléptico ideal, digamos con el que se podría señalar, debe tener ciertas características, ¿no? Que sea de absorción rápida, y esto por vía oral, que tenga una poca o nula unión a proteínas, sí, que no tenga metabolismo hepático, que a su vez, si tiene metabolismo, no genere metabolitos activos, también que no genere interacciones con otros fármacos, o sea de cinética lineal, que sea de eliminación renal y que tenga una vida media prolongada. Eso es lo que nosotros, digamos que queremos, ¿no? O buscamos en un fármaco, en un antiepiléptico ideal. El libro nos marcaba que dentro de esta categoría de farmacocinética ideal encontramos estos tipos de fármacos como la gabapentina, el levetiracetam, la glucosamida, la pregabalina y la vigabatrina, ¿no? Ya los de intermedia y los desfavorables, pues ya no estarían hablando pues de otros fármacos como la etuximida y en los desfavorables pues la fenitoína. También en reacciones adversas, lo que se espera en esta terapia es que pues ayudar al paciente a disminuir estas crisis sin que el mismo fármaco esté alterando, pues sí, obstruyendo su vida diaria. Por lo tanto, pues los fármacos con riesgo alto de reacciones adversas en el sistema nervioso central. Y estas reacciones adversas principalmente se ven destacan la somnolencia, que va a ser un efecto adverso pues muy frecuente. También va a estar presente el impacto cognitivo y las alteraciones conductuales. Estas van a ser pues también de importancia para pues a la hora de elegir un fármaco, ¿no? Por ejemplo, pues en los niños, especialmente pues como están en su etapa escolar, si están afectando o tienen un impacto cognitivo, pues esto va a afectar su aprendizaje. Y también en el paciente anciano, por ejemplo, si genera alteraciones conductuales, pues esto va a generar que haya un mayor deterioro cognitivo pues en estos pacientes, ¿no? En los ancianos. Igual, el libro nos marcaba, como les digo, fármacos de riesgo alto, intermedio y de riesgo bajo, ¿no? Y las concentraciones plasmáticas. Esto nada más era más que nada para poder ayudarnos por ejemplo, cuando nosotros empezamos a sospechar que el paciente está incumpliendo con su tratamiento farmacológico, perdón, o cuando también empezamos a sospechar de alguna toxicidad, pues por el abuso del consumo de este fármaco antiepiléptico, y también por ejemplo, en pacientes que tengan algunas condiciones clínicas en las que no se pueda o estén alterando pues la farmacocinética de los fármacos. Y bueno, aquí ya la tabla. Y bueno, esta otra también se las puse porque como les había dicho, pues va a depender mucho del tipo de síndrome, el fármaco de elección pues, que vamos a usar, ¿no? Por ejemplo, en epilepsia benigna infantil, el clobazam, epilepsia generalizada con ausencias típicas de tutuximida, ácido valproico y pues todas ellas, ¿no? El síndrome de West, como ya les había dicho, se puede usar ácido valproico, altas dosis, la hormona adrenocorticotropa, y vigabatrina. Y el síndrome de Lennox-Gastaut, el ácido valproico, la rufinamida, y bueno, entre otros, ¿no? Y como pueden ver, pues sí va a depender mucho pues, del tipo de síndrome. Sin embargo, algo que pues quería igual señalar, a lo mejor unos se pueden repetir, no sé, o se pueden usar en
en diferentes síndromes, pero se pueden ver el que está presente en casi todos, pues es el ácido valproico, ¿no? Entonces, pues me llamó la atención. Aquí sí me entró la duda, ay, perdón, doctora, si valproato, si ácido valproico y valproato eran lo mismo, o sea, si estábamos hablando del Pues mismo, sí, se puede utilizar como valproato o ácido valproico. ok. Esto también por la terminología química. Bueno, entonces el valproato, pues como les dije, ¿no? Se puede usar en crisis focales, crisis generalizadas tónico-clónicas, mioclónicas de ausencia, en espasmos infantiles y en el síndrome de Lennox-Gastaut. Se habla que, bueno, se recomienda dosis de 15 a 50 miligramos por kilogramo de peso al día en niños y de 15 a 30 miligramos por kilogramo de peso al día en adultos. ¿Y en Y, niños cuál sería la dosis máxima, doctor? ¿verdad? En niños, ¿cuál es la dosis máxima? Bueno, esta que puse aquí me parece que es si hablamos por vía oral, pero había visto que vía intravenosa, es que sí me costó encontrarla, que hablaba que máximo eran 25 miligramos por kilogramo de peso al día. Cuando es IV, pero oral, porque generalmente lo utilizan oral. Lo va a buscar y lo va a poner. Ahora, ¿cuál es la concentración sérica de ácido valproico permitido que no genere alguna toxicidad en el paciente? Porque muchas veces, si está por demás, el paciente puede convulsionar por eso. Mm, ¿Cuántos microgramos? no, de ese tampoco. Lo puse, Bueno, perdón. del síndrome de Lennox-Gastaut, la mortalidad es hasta el 5% cuando solamente es de etiología genética, pero cuando ya tiene alguna causa secundaria, que generalmente es así, llega a ser hasta un 40, hasta un, de un 35 a un 40% de mortalidad. Los pacientes cuando tienen ese tipo de causa no llegan a tener una sobrevida de más de 3 años. Y solo entre un 8 o 10% de los pacientes con el síndrome de Lennox, de síndrome de West llegan a tener una vida prácticamente normal. La mayoría queda con secuelas cognitivas importantes o estados epilépticos graves. Ok, Ujú. sí, Entonces, gracias. nada más sería, bueno, agregar lo de la dosis máxima y la concentración sérica de ácido valproico en niños. ¿Por qué? Porque a ustedes a lo mejor les va a tocar dar la consulta, o no sé, dónde les toca el internado, y muchas veces pues van a haber pacientes que van a estar sobremedicados por el ácido valproico y si ustedes lo disminuyen, el paciente va a mejorar. Pero tienen que pedirle siempre una concentración sérica. ¿Vale? Ok, Listo. y bueno, ya nada más les puse este diagrama sobre, pues, qué podríamos usar dependiendo del tipo de, pues, síndrome igual, pero pues es básicamente lo mismo que la tableta anterior. Y bueno, antes de, pues, de terminar, igual les vamos a hablar sobre el estado epiléptico. Este nos habla que va a ser una urgencia neurológica que va a requerir tratamiento inmediato. Ya igual la compañera nos dio la definición, pero pues para recordar es una condición que resulta del fallo de los mecanismos responsables tanto de la terminación de las convulsiones o el inicio de los mecanismos que conducen a convulsiones anormalmente prolongadas. Pues va a tener diferentes etapas, el estadio epiléptico precoz de 5 a 10 minutos, el estado epiléptico establecido de 10 a 30 minutos y el estado epiléptico refractario 30 a 60 minutos y por último el estado epiléptico maligno. Sin embargo, pues, ¿por qué se las puse? También les puse esta tabla porque nos va, como es una urgencia neurológica, pues esta nos va a marcar pauta de cuándo iniciar el tratamiento. Como pueden ver, aquí, ¿no? De 0 a los 5 minutos, aquí marcado en 5 minutos, bueno, de 0 a 5 existe la posibilidad de ceder espontáneamente. Sin embargo, ya en los 5 minutos, marcado como pues T1, que este tiempo T1 va a ser el momento en el que el tratamiento se debe iniciar. Como les digo, va a ser a los 5 minutos para
digamos si hablamos de convulsiones generalizadas tónico-clónicas, y a los 10 minutos para las convulsiones focales. Bueno, pero ahorita vamos a hablar un poco más del tratamiento. Y ya en el T2, que son los 30 minutos, aquí lo que se debe hacer es controlar el estatus epiléptico. Bueno, ahora sí, el estatus epiléptico igual va marcado por pues el tiempo, cuánto lleve, pues sí, qué es lo que lleve. Se puede hablar de un estatus epiléptico precoz, establecido y refractario. Y cada uno pues va a tener diferentes, digamos que, ¿qué es lo que debemos hacer, no? Se puede iniciar con el ABCD, la oxigenoterapia, la monitorización, así como monitorear la glucemia. Si el paciente tiene una temperatura mayor a 38 grados centígrados, se debe usar antitérmicos. Si la glucemia es menor a 60 miligramos, se debe de corregir. Y también hacer estudios de analítica como electrolitos, hematimetría, niveles anticomiciales